algo que hace la palabra es que trae luz y esperanza. Y cuando leemos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí vamos a encontrar palabras claves. Diga: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Diga: por medio del poder de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero luego nos enseña y nos dice: para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar salvación, y esa salvación está preparada para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra renacer, estamos hablando de una transformación de algo que se estaba haciendo y que de pronto fue interrumpido. ¿Sí o no? De pronto tú estabas avanzando en el propósito, en el llamado, o estabas en tu familia caminando en las promesas de Dios. Pero de pronto se marchitó algo, se murió algo, ¿sí? Algo se frenó en ti. De pronto en el área empresarial tú estabas viendo un florecimiento, pero de pronto viste que algo comenzó a traer confusión, ¿sí? Como tinieblas. Y por eso que la palabra renacer indica que tú estabas en un nacimiento, ¿sí? Pero que se había turbado, que se había quitado. Y el Señor hoy dice: renacer a una esperanza viva. Ahora bien, esperanza para mí es uno de los términos más maravillosos que encontramos en la palabra de Dios. Porque esperanza significa tener la vida de Jesús en nosotros. Esperanza indica la antesala a una fe victoriosa, a una fe que tiene un potencial que al ser liberada va a traer milagros, resultados extraordinarios. Y por eso me encanta Proverbios 23:18. Porque el Señor dice: hay un final para la prueba. La prueba siempre tendrá su final. Pero la esperanza nunca será cortada. ¿Por qué la esperanza no será cortada? Porque la esperanza significa Jesucristo habitando entre nosotros. Y Jesucristo, cuando habita entre nosotros, Él puede dar vida, Él puede dar salvación, Él puede resucitar lo que está muerto. Jesucristo puede transformar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia negativa que tú puedas estar enfrentando, hoy es el día de ver el milagro. Hoy es el día de ver la transformación. No sé qué momento difícil puedes estar atravesando, pero estoy segura que tu esperanza no será cortada. Que vas a ver la mano de Dios, que Dios va a obrar en esa circunstancia y que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Hoy yo quiero como representar y quiero pedirles a nuestros pastores y líderes que los tengo aquí, quiero representar rápidamente como estos 4 fundamentos de la esperanza. Quiero que pasen aquí.
No, denle un fuerte aplauso que me van a ayudar a transmitir este mensaje. Hay 4 fundamentos claves para la esperanza. Y aquí, cuando leíamos, entendíamos que uno de ellos es la misericordia. Pásame por aquí de Esperanza Viva. Diga, la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia significa la compasión de Dios por nosotros, para que nosotros seamos compasivos con otros también. Wow, la misericordia. ¿Por qué la misericordia es uno de los fundamentos de la esperanza? Porque aquí el apóstol Pedro dice, según su grande misericordia. Está hablando de la misericordia de Dios hacia nosotros. Ahora bien, cuando la pastora da el significado de misericordia, que por cierto en hebreo significa Hesed. La palabra Hesed significa el amor ilimitado de Dios. Significa la compasión. Y yo les quiero decir, ¿sabe qué necesitamos recuperar nosotros? La misericordia. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos pensando solo en nosotros. Siempre estamos pensando en nuestras necesidades. Estamos pensando en que se nos resuelvan todas las situaciones. Y se van a resolver porque Dios te ama, porque Dios tiene un plan maravilloso. Pero el Señor quiere hoy que para que ustedes puedan renacer a una esperanza viva, debemos volver a la misericordia. Y pastora, en esta conquista, por cierto, de esperanza viva, ¿cómo podremos nosotros recuperar entonces esa misericordia? ¿Qué oportunidad tenemos ahora? Yo creo que es la oportunidad, pastora, que tuvo el buen samaritano, que cuando entendió la necesidad de aquel que estaba caído en medio camino, estaba herido, medio muerto, no tenía salvación ni esperanza, lo vio, tuvo compasión y se comprometió con Dios hasta que esa persona fuera sanada, liberada, restaurada y levantada. Yo creo que esa es la oportunidad. Wow, y dice que el buen samaritano lo llevó al mesón, y el mesón es esa misericordia de poder ayudarles hasta el final. Y hay tanta necesidad en las familias. La iglesia entonces está saliendo de las 4 paredes porque vamos a llevar ¿qué? Misericordia. Pero hay otro fundamento de esperanza viva y es, a ver, muéstreme, a ver, diga, herencia. La herencia, pero ¿qué es la herencia? La herencia son los bienes, las riquezas y el legado que tenemos por medio de Jesucristo. Wow. Es una herencia, dice allí el apóstol Pedro, incontaminada, inmarcesible. Es una herencia que no se marchita, es una herencia que no muere. Pero ¿cómo nosotros podemos recibir entonces esa herencia? Esa herencia la podemos recibir por medio del Espíritu Santo, que representa esa primicia, esa arra de nuestra herencia, y Él, con ese convencimiento que viene a nuestras vidas de pecado, de justicia y de juicio, nos lleva entonces a recibir todo lo demás que contiene ella, que son los beneficios de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Wow, diga, hoy voy a recibir herencia. Tengo una herencia maravillosa y es una herencia de sanidad. Es una herencia de prosperidad, ¿sí o no? A ver, hay otro fundamento muy especial y es el fundamento de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Wow, ¿cómo podemos aplicar esa fe en este tiempo en nosotros y sobre todo en Esperanza Viva, que tenemos este gran desafío del 24 de julio? Podemos aplicar la fe accionando. La fe sin obra es muerta. Entonces, dar pasos de fe en este tiempo, salir, invitar y creyendo en todo tiempo que Dios está con nosotros.
Wow, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? Y vamos ya al cuarto fundamento de esperanza viva. Vamos a ver, taratata. Salvación, Wow, ¿qué es salvación? rescate, liberación y salud. Porque pienso que la salvación es el mayor regalo de Dios que viene a través de, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es la salvación que tiene todos estos regalos. Wow, diga, la salvación es un regalo, es un paquete completo que Dios nos ha dado. Y a veces pensamos que salvación solamente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y tenemos la vida eterna y un día vamos a estar con el Señor. Diga, eso es especial. La salvación significa vida eterna, sí, pero la salvación también incluye un paquete completo. Diga, sanidad, liberación, prosperidad, resurrección, todo lo que Dios nos ha otorgado significa salvación. Salvación es vivir una vida plena en libertad en Cristo Jesús. Entonces diga conmigo, ¿cuáles son los 4 fundamentos de la esperanza viva? No, pero es que yo no los escucho. A ver, ¿qué tal si se pone de pie unos segunditos allí y lo decimos? Diga, misericordia, herencia, fe y salvación. Bueno, dele un fuerte aplauso a Jesús y diga conmigo, todo esto es esperanza. Diga, esperanza viva. No es cualquier esperanza. Diga, es esperanza viva. Dele un fuerte aplauso a los que me colaboraron. Gracias. Y qué hermoso es poder entender que la esperanza viva tiene un renacer. Hoy la palabra clave que Dios te quiere dar es renacer. ¿Qué cosas necesitan renacer en tu vida? De pronto un renacimiento en el matrimonio. ¿Cuántos quieren que su matrimonio pueda renacer? Pueda volver a esa esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la unción del vino nuevo. Dios está derramando un vino nuevo y por eso hoy los matrimonios van a renacer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la palabra misericordia en Hebreos 4:16, dice la palabra del Señor, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. Si queremos hallar la misericordia, necesitamos acercarnos a Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero, ¿cómo nos acercamos? En este último tiempo, Dios está esperando con los brazos abiertos que su pueblo se acerque, que su pueblo le ame, que su pueblo comience a adorar, a servirle con todo el corazón. Pero también recibimos esta herencia y dice Efesios 1 del 13 al 14, que esta herencia la recibimos a través del Espíritu Santo, que son las arras. Arras significa el anticipo. Y yo entiendo que el Espíritu Santo está en nosotros ahora, es porque Él quiere darnos herencia. Porque el Espíritu Santo tiene los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, y Él quiere revelarlos a su pueblo. El Espíritu Santo quiere darnos la revelación y la impartición divina de todo lo que Dios te ha prometido. Es decir,
que puedas recibir por revelación los diseños divinos, que puedas recibir por revelación las estrategias, que puedas recibir por revelación lo nuevo de Dios. Y para esto a mí me impacta, por ejemplo, la vida de Abraham y de Sara. Abraham y Sara, ellos tenían la promesa. En Génesis capítulo 17, en el versículo 2, o por lo menos del 1 al 2, Dios le dice: Abraham, yo quiero que sepas que tú tienes una herencia, tienes una promesa, pero quiero que andes delante de mí y sé perfecto. Y esa palabra perfecto no era que Abraham no iba a cometer errores. Es que la palabra perfecto indicaba que Abraham debía volver al pacto que Dios había hecho con él, de consagrarse y de involucrarse en lo que Dios le había prometido. Entonces luego le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré tu descendencia. Para recibir herencia, tú tienes que volver al pacto. Y un pacto incluye entrega, sacrificio y muerte. Un pacto están involucrados dos personas. ¿Usted sabía que un pacto no involucra a una sola persona? En un pacto siempre deben haber dos. En este caso, Dios está involucrado contigo, pero tú debes involucrarte con Dios. Y por eso necesitas entonces acercarte ante el trono de la gracia. Necesitas reconocer que el Espíritu Santo te va a dar todo lo que Dios te ha prometido, todos los recursos. Él te los va a entregar, pero necesitas volver al pacto. ¿Qué hizo Abraham? Entendió que él debía edificar un altar. Cuando vamos a recibir herencia, necesitamos edificar siempre un altar. Y dice la palabra, todo Génesis capítulo 18 me impacta, que dice que él corrió, salió deprisa para poder darle la mejor ofrenda a Dios. Y yo estuve meditando que como cristianos, algo que hemos perdido la perspectiva de herencia, porque nosotros tenemos una tendencia a mirar lo natural, a mirar las cosas que se ven, ¿sí? Tenemos una tendencia a caminar por las circunstancias. Pero en ese momento, Abraham dijo: yo voy a volver al pacto, y le dijo a Sara: date prisa y prepara el mejor pan, porque había venido Jehová, se había aparecido Dios con 3 varones. Y en ese tiempo, cuando Dios se aparecía, no podían desaprovechar esa oportunidad, porque Dios venía de repente llegaba y de repente se iba. Y ellos estaban entendidos en los tiempos, prepararon lo mejor. Y dice la palabra que Abraham corrió a las vacas porque era su empresa, y tomó lo más tierno, lo más hermoso para Dios. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía: Señor, ¿por qué en este último tiempo a veces nos vemos con tantas limitaciones? A veces hemos experimentado aún hasta la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque hemos retenido más de lo que es debido. Y el Señor dice: el que retiene más de lo que es debido viene a pobreza. Hoy el Señor quiere que tú vuelvas a la herencia. Esperanza Viva es recuperar herencia. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo, con mi empresa?
¿qué quiere darme el Señor en este último tiempo? Yo creo que los próximos 5 meses serán 5 meses gloriosos de transformación, de milagros. Dios abrirá la ventana de los cielos para traer recursos, para traer todo lo que tú necesitas. Dios te lo va a dar. Dios está atento para escuchar el clamor de sus hijos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tomar esa herencia que es incorruptible. ¿Sabe por qué es una herencia incorruptible? Incontaminada. Porque esa herencia es una herencia que está reservada en los cielos. Y la palabra cielos aquí representa la 4ª dimensión del Espíritu Santo, que Él está obrando para crear el milagro. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, si usted lee del versículo 1 y 2, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Estaba desordenada y vacía. Diga, desordenada y vacía. Habían circunstancias. Diga, las circunstancias siempre las han habido. Desde el principio. ¿Sí me comprende? Entonces, dice la palabra que el Espíritu Santo se movía. Cuando dice que el Espíritu Santo, que es nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, se movía, es porque el Espíritu Santo estaba incubando el milagro sobre la creación en la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba cambiando el desorden por el orden. Y el Espíritu Santo estaba llenando el vacío que había en la tierra. En pocas palabras, si usted quiere recuperar herencia y recibir hoy el milagro y las cosas que Dios tiene que darle, usted va a tener que entrar también en la 4ª dimensión del Espíritu Santo y comenzar a dominar la 3ª dimensión para entender lo siguiente. Dice el pastor Cho en el libro La 4ª dimensión. Él dice, entonces ocurrió lo siguiente, que de la fealdad vino la belleza. ¿Sí lo entendió? De la fealdad vino la belleza y de lo que estaba vacío vino la llenura, vino la grandeza de Dios. Esto da a entender que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, si usted mira el sacrificio de Jesús, dice la palabra que Jesucristo cuando muere en la cruz estaba sin atractivo para que le podamos desear. O sea, que la vida fue sacada de la muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, entonces te dio vida. Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él te dio el poder de la resurrección. Él te dio una esperanza viva para que tú puedas caminar en esa herencia gloriosa que está reservada en los cielos. De manera que este tiempo tú puedes tomar entonces esa promesa y aplicarla a tu vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diga conmigo, yo creo que el Espíritu Santo está en mí y que Él tiene el poder para resolver y cambiar cualquiera que sea la circunstancia. Pero cuando hablamos de la fe, el fundamento de la fe, dice la palabra en Romanos 4:17, que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Y aquí es algo glorioso que yo quiero enseñarles, porque de verdad, si usted capta este principio, usted puede caminar en lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando dice, llama las cosas que no son como si fuesen, está diciendo lo siguiente: tienes que aprender a dominar el pensamiento negativo.
para establecer la palabra de Dios en tu mente. Y a través de la palabra, cuando tú la confiesas, vas a crear lo que tú quieres que suceda en tu vida y en tu casa. ¿Cuál es el pensamiento negativo entonces? Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza caída es el pensamiento negativo de la ira, de la frustración, de la depresión, de la desilusión, de la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dominamos? ¿Cómo salimos de la ira? ¿Cómo salimos de la frustración y de la debilidad? ¿Sabe cómo salimos? Cuando ustedes aprendan a tomar la palabra de Dios y aplicarla de manera correcta a su vida. Ustedes toman la decisión. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar experimentando un proceso de enfermedad, ¿sí? Y hubo un diagnóstico incorrecto. El médico te dice, no, hay cáncer. Ya cuando ustedes le dicen cáncer, ¿qué es lo primero que se viene a la memoria? Muerte. ¿Ves? Entre un pensamiento, diga, pensamiento negativo. ¿Qué hay que hacer con el pensamiento negativo? Diga, hay que dominarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inmediatamente yo tengo que unirme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en el plano espiritual. Diga conmigo, la palabra es Dios habitando en nosotros. Lo que pasa es que nosotros se nos ha quitado la palabra. ¿Y sabe cómo? A través de los aparatos electrónicos, usted ha dejado de tomar el valor correcto de la palabra de Dios. De manera que usted puede leer la palabra en un aparato electrónico, pero ¿sabe dónde termina usted? En las redes sociales. Y el enemigo te ha ido sacando de la fe en la palabra. Y cuando yo entendí que la palabra es Dios habitando en mi vida, entonces yo dije, si el pastor César Castellano se lee la palabra 4 veces al año, yo dije, nosotros estamos perdidos. ¿Por qué nos ha costado estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué nos ha costado beber del Espíritu Santo? ¿Por qué nos ha costado llamar las cosas que no son como si fuesen? Porque nos alejamos de Dios, nos alejamos de la palabra. Entonces yo dije, ya va, Señor, ¿cómo lo hará el pastor? Yo me ponía a pensar, porque yo comencé, leí todo el libro de Génesis, lo estudié. Llega un momento, empieza uno en la mañana, vuelvo a estudiar 4 capítulos. Ya al mediodía estamos haciendo otra cosa. Y ya en la tarde, si no le presto atención, dejo de leer la palabra en la tarde y en la noche. ¿Sí me comprende? Entonces usted dice, no, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? No, nosotros amamos a Dios. Pero si usted se da cuenta y pasa el filtro de la palabra, uno dice, ¿verdaderamente amo a Dios? Porque Dios está allí. Dios está allí a través de la palabra. Y piensen por un momento, ¿a cuántas esposas, cuando los esposos están allí pero no están presentes? ¿A cuánto les ha pasado? No, solamente a mí. Porque los esposos, ¿verdad? Sobre todo si se dañan los carros, dejan de estar presentes. Parece que están presentes, pero en el carro. No sé. Bueno, y los que tienen moto, no sé. Pero creo que pasa lo mismo. Ay, dice que peor. Entonces, la moto va cambiando la perspectiva. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotras las esposas
teniendo los esposos que no están presentes. Entonces nos sentimos desplazadas, ¿sí o no? Y uno dice, no está aquí, se fue. ¿Dónde está? Tiene el pensamiento en el tornillo, en el carro, tiene el pensamiento, no es que esta camioneta, no sé qué le pasa, fui otra vez, no me la resolvieron, volví. Claro, entonces uno dice, se fue, no está aquí. Se siente uno como, diga, lastimada, herida. Ahora yo le pregunto, en tu casa, mire, en cada hogar hay una Biblia. No sé si se está captando la idea. ¿Cómo se siente Dios que usted tiene un divorcio con la palabra? ¿Sí me comprende? Y usted dice, no, porque es que ese es un libro cualquiera. No es un libro de historia. Yo cuando quiero la leo. No es así. Porque esa es la palabra absoluta de Dios. Es más, si usted no sabía, le voy a dar una revelación. Diga, pastora, deme una revelación de la palabra. Le voy a dar una revelación que se me viene ahora. La Biblia son 66 libros, por eso se llama Biblia. Es una biblioteca de libros, de 66 libros. Dividida en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Perdón, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Usted sabe qué significa testamento? Significa herencia. Toda la herencia que Dios le dio a ustedes está en la poderosa palabra de Dios. Toda la herencia está allí reservada para nosotros, pero depende de ti si la recibes o no. ¿Sí me comprende? Toda la herencia está allí. Es como que cuando alguien muere, aquí está un testamento, no sé si me entiende. Aquí está la herencia. Todo depende si la quiere recibir o no. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no son como si fuese, Dios está diciendo es que usted va a tener que tomar la palabra de Dios en su boca, en su alma, en su espíritu y comenzar a creerla, a declararla, a confesarla. ¿Para qué? Para que el milagro se pueda dar en su vida y en su casa. ¿Me entiendes? Eso es maravilloso, diga, eso es poderoso. Y cuando dice salvación, en Hechos 16:31, usted tiene una herencia, diga, de salvación. Porque ahora en Esperanza Viva usted puede llevar a su familia. Yo veo Esperanza Viva como una gran oportunidad. Es la ola del Espíritu para que se puedan remontar y usted pueda llevar a su familia para que conozca a Jesús. Usted puede llevar a su familia porque allí en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa serán salvos, serán bendecidos. Toda tu familia puede recibir algo nuevo de parte de Dios. Diga, mi familia va a recibir algo nuevo de parte de Dios. Y lo segundo que usted tiene que entender es lo siguiente. Debe tener esperanza en el creer. Diga, esperanza en el creer. Y vamos a leer rápidamente que me impacta aquí esta esperanza en el creer. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que aquí el Señor nos está dando otra palabra clave y es abundar.
en esperanza. ¿Sabe por qué debemos abundar en esperanza? Porque nosotros, para que puedan ocurrir esos milagros y puedan ocurrir las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, la única manera de Dios hacerlo, ¿sabe cómo? Es a través de la fe. Y para que la fe se active, la esperanza es la puerta. Diga, la esperanza es la puerta de mi fe. Por ejemplo, no sé si alguien aquí tiene de pronto un billete de 5 o 10 dólares. Es como para voy a hacer una referencia acá. Alguien que me ayude. No, pero ustedes tienen en sobreabundancia. Gracias, señor Reinaldo. Diga, esperanza en el creer. No, aquí es que usted lo va a hacer conmigo. Cuando uno no tiene nada, póngaselo aquí en la mano. Cuando uno no tiene nada, ¿sabe qué? Uno se siente desesperado, afanado, porque el afán, la ansiedad, la duda, todo eso hace perder la esperanza. Entonces, cuando uno no tiene nada, uno apunta a la nada. ¿Sí me comprende? Porque tu enfoque está en la nada. Entonces, uno como ser humano quiere, por ejemplo, yo le digo, señor Reinaldo, tú necesitas dólares, necesitas recursos. Y yo digo, vamos a orar. ¿Usted qué piensa cuando yo estoy orando aquí por este dinero? Y yo digo, Señor, multiplica este dinero ahora. ¿Sabe qué piensa usted? Usted piensa que este dinero, que van a venir billetes, o sea, tienen que venir billetes. ¿Sí me comprende? Pero diga, Dios no obra así. Dios está diciendo que la esperanza tiene que estar basada en el creer. Ahora bien, el creer es la fe. Y la fe indica que Dios tiene multiformes maneras de operar para bendecirte a ti. No es la manera como tú lo piensas. ¿Me comprendes? Entonces nosotros siempre estamos pensando en lo tangible. ¿Sí me comprende? Nosotros siempre estamos pensando, es que Dios lo tiene que hacer así. Y yo voy a orar y es que este dinero se tiene que multiplicar así y así. No, Dios lo que necesita hoy de ti es que actives la esperanza en el creer. Aquí la clave es creer que Dios lo hará. ¿Sí me comprendes? Creer que Dios abrirá puertas. Creer que Dios te dará los diseños. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, tienes que creer, ¿verdad, señor Reinaldo? Que Dios te va a dar una estrategia para abrir una empresa, para abrir un negocio, para activar un río. Tienes que creer que Dios está haciendo algo nuevo, algo grande en tu vida y que debes atrever a hacerlo en este tiempo. ¿Sí me comprende? ¿Sabe por qué? ¿Dónde debemos nosotros entrar en arrepentimiento? ¿Sabe dónde? Que nosotros siempre le pedimos a Dios cosas grandes y siempre le decimos, Dios, multiplica, prospera, Señor, porque tú dijiste que este es el año de la gran cosecha. Pero ¿sabe qué? Como seres humanos y como cristianos estamos haciendo las cosas totalmente diferentes a como Dios las ha planeado en la palabra. Entonces venimos y decimos, Señor, la cosecha. ¿Y sabe qué pasa? Que venimos a recoger cuando ya la cosecha ha pasado. Venimos a hacer cuando ya las cosas de pronto se pasó la ola. Dios tiene el kairos para cada momento. Por ejemplo, Esperanza Viva es una puerta de bendición. Pero usted tiene que creer que Esperanza Viva, en esta puerta, Dios la abrió para bendecirte. Dios la abrió para prosperarte. Dios la abrió para tú poder dar y bendecir a otros. ¿Sí me comprendes? Para tú poder dar y bendecir a otros. Gracias, señor Reinaldo.
¿Sí comprendieron lo que significa la fe en el creer? Diga, fe en el creer. Ahora, miren acá. Esta fe en el creer indica Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo. Diga, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hoy yo lo que quiero que tú entiendas es que necesitas activar esa esperanza en el creer. Porque a veces la duda, el afán y la ansiedad se interponen en lo que Dios quiere hacer. Y lo tercero es que usted debe entrar en esa esperanza que activa el poder de la resurrección. Estamos en un momento crucial donde Dios puede resucitar todas las cosas que están muertas. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diga, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo quiero que te pongas de pie por un momento y vamos a meditar qué cosas pueden estar muertas en nosotros. De pronto perdiste la perspectiva de tu llamado, como Abraham y Sara. Ellos tenían una promesa y luego Sara le dijo a Abraham, como Dios dijo que nos iba a dar un hijo, yo te voy a entregar la sierva, tú vas a tener el hijo. ¿Sabe cuánto tiempo duraron allí? Aproximadamente 10 años. 10 años que se salieron del propósito, se salieron del lugar de asignación. Nosotros como cristianos, como pastores, tenemos un lugar de asignación. Cuando Dios te creó a ti, te dio un lugar específico. ¿Y sabes qué sucedió en esos 10 años? Un día, Dios le dijo a Abraham y a Sara, en Génesis 21:10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque Ismael había nacido, Dios le había dado una promesa de resurrección, de poder, de milagros. Y yo hoy quiero que tomemos este tiempo para poder orar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué cosas necesitan resucitar en tu vida? De pronto tú dices, yo no sé dónde perdí la fe. Yo no sé dónde perdí el norte. Yo no sé dónde me salí del radio de acción. A veces las esposas perdemos el lugar de asignación porque como hoy día nosotras trabajamos, hacemos de todo, ¿sabe qué? Descuidamos lo más importante. El lugar de asignación de una esposa es ser ayuda idónea de su esposo. De manera que así como está nuestro esposo, así está nuestro trabajo delante de Dios. ¿Sí lo comprendió? Y nosotras las mujeres somos llamadas a orar por ellos, a bendecirlos. Que cuando ellos no estén presentes, como acabamos de decir, porque a veces pierden el lugar de asignación. Nosotras vamos a levantar, nosotras vamos a edificar generaciones que amen a Dios. Yo te quiero decir, hubo un momento
que Lázaro, yo digo que Lázaro es un prototipo de líderes que a veces tenemos tantas circunstancias. Usted sabe que Lázaro siempre lo querían matar. Es más, Lázaro después que resucitó, lo querían matar. Después que resucitó, por la resurrección de Lázaro, lo querían matar. Usted sabe que es complicado que una persona después que haya resucitado lo quieran matar otra vez. Y yo te quiero decir, a veces tenemos tantas luchas que nos quieren matar. Te quieren matar tus sueños, te quieren matar tu destino, o te quieren matar en la universidad, ¿sí? O de pronto quieren matar tu matrimonio, quieren matar tu llamado, tus hijos. Pero el poder de la resurrección indica que cuando Jesús se paró a la tumba de Lázaro, dice la palabra que él oró y le dijo: gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes. Esa palabra gracias significa que Jesús siempre caminó en una esperanza viva, en el poder de la resurrección. ¿Y sabe qué le dijo? Lázaro, ven fuera, sal fuera, porque ese no es tu lugar. Tenía 4 días de muerto. ¿Y sabe qué va a pasar en Esperanza Viva? Lo que esté muerto resucitará. Toda persona que va a ese lugar recibirá el poder de la resurrección. Vamos a orar primero. Padre, oramos para que podamos renacer a una esperanza viva. Porque tu palabra dice, Señor, en Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos nunca faltarán. Yo te bendigo para que puedas renacer. Yo te bendigo para que la unción del Espíritu Santo resucite en tu casa lo que esté muerto. Yo te bendigo para que Cristo sea la esperanza de gloria para tu familia. Yo te bendigo para que avances. Yo te bendigo para que el poder de la resurrección de Cristo esté sobre tu vida y se puedan abrir puertas sobrenaturales de gloria. Se van a abrir puertas que nunca se habían abierto en tu vida y en tu casa. Y yo tengo que decirte hoy, Dios va a empezar a hacer milagros inusuales en tu vida, en tu casa. Lo que nunca habías visto va a comenzar a suceder después de ese día. Milagros, milagros en matrimonios, milagros en hijos, milagros de volver a la vida. Vas a volver a la vida, vas a volver a tu llamado, vas a volver a restaurar tu vida espiritual, tu vida de oración resucitará la fe, resucitará tu finanza. Yo veo que tus finanzas se están resucitando. Yo veo el poder de la resurrección en casa. Yo decreto que tu milagro ya viene de camino, que el Señor se acuerda de ti ahora para bendecirte. Yo te bendigo hoy con la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre hoy viene para cubrirte, viene para liberarte. La sangre del cuerpo inmolado de Jesús te está sanando hoy, te está reconfortando. Y yo quiero que vengas unos minutos al altar. Y quiero que venga nuestro pastor Franklin, porque este es un tiempo glorioso. Algo va a pasar hoy.